les cambio de tema. Miren, mañana de paso lo cuento para la gente que está en Buenos Aires. El Círculo de Legisladores realiza siempre charlas muy interesantes y en el día de mañana, perdón, es el Círculo de Ex Legisladores, ¿no? Mañana van a presentar a quien en minutos nada más voy a estar conversando con él. Esto es en Bartolomé Mitre 2087, primer piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a estar allí el doctor Ignacio Martín Clopet, presentando uno de sus libros, en este caso, Las claves secretas de Perón, a las 18:30. Doctor Clopet, buen día, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. María Herminia, muchísimas gracias a usted por comunicarse. Es un gusto para mí hablar con la gente de allá, de su audiencia de Rosario. No, al contrario, estamos muy gustosos nosotros. Que entre paréntesis, bueno, porque yo me preguntaba, ¿de dónde tiene tanta data este doctor? ¿Cuánto ha investigado? Quiero decir que estamos hablando con alguien que además es miembro de la Academia Argentina de Historia, pero su pasado, entre comillitas, lo condena, porque tengo entendido que su abuelo fue, alguien clave en la historia del expresidente Perón, amigo, confidente, y su abuela fue prima hermana de Eva Perón, es decir, usted pertenece a la historia misma. Bueno, mire, uno de los parientes no los elige, dicen, ¿vio? Los lleva puestos. Uh-huh. Y bueno, tengo esa, si usted quiere, esa puesta que me la trae por la sangre, que efectivamente la información que usted brinda es correcta. Uh-huh. Mi acercamiento al peronismo o a la historia del peronismo no es solamente por eso. Uh-huh. Vamos a ser honestos, uh-huh. O sea, si bien uno hereda algunas cosas de sus padres, en el caso de mi padre era peronista, mi madre Uriburu, así que imagínense que no tenía nada que ver con el peronismo. Seguro. Así que, digamos, uno también tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos 6 hermanos, hay algunos hermanos míos que son medios gorilas, hay un poco de todo, pero la realidad es que nosotros a lo largo de esta investigación, de estas investigaciones, he ido descubriendo a un personaje que a medida que fui estudiándolo, me fue apasionando. Uh-huh. Al margen de que si mi abuelo era amigo y confidente, al margen de que si mi abuela era hermana de Eva Perón. Sí. Entonces, en ese aspecto, quiero ser, y de hecho que mis libros, no lo digo yo, sino que lo dicen los críticos, son libros objetivamente hablando, históricamente hablando, tienen objetividad, no tienen un partidismo, ni hago autobombo, ni un panegírico de los personajes, sino uh-huh. que generalmente trato de mostrarlos con la crudeza de los papeles, uh-huh. como fue. Uh-huh. Usted, uno de los tantos temas, ¿no?, buceando por los orígenes propios de Perón y sus parientes y demás, pero también los secretos de un Perón no tan conocido cuando estuvo en Europa, cuando estuvo en Italia, previo al Perón que conocimos y con esa responsabilidad política en Argentina. Sí, he tenido acceso a papeles, generalmente. Mire, la historia se escribe con documentos en la mano. Sí. Y el historiador lo que tiene que hacer es ser muy celoso de su papel. Uh-huh. No hacer una interpretación y una traducción de lo mismo, sino que saberlo mostrar para que el lector pueda tomar sus propias conclusiones, sino que sea un instrumento de a dónde me quiere llevar el que está escribiendo la historia, que es lo que generalmente pasa. Veo que la historia se escribe a veces caprichosamente, ideológicamente, y entonces, bueno, en este caso yo recibí correspondencia de Perón en Roma con cartas que nunca se habían publicado, precisamente escritas a su cuñada María Tizón, uh-huh. La hermana, una de las hermanas de su primera esposa. Sí. Y entonces, en función de esa correspondencia, publiqué 2 libros, uno que se llama Perón en Roma y otro que se llama Perón íntimo, ¿no? Uh-huh. Y eso me permitió conocer a un Perón
distinto al Perón político, distinto al Perón lanzado a la política. Estamos hablando del año 43, ¿no es cierto?, con la revolución. Esto fue anterior, año 39, año 40, entonces ahí vemos un Perón puro, un Perón sin contaminaciones ideológicas, si usted quiere, sino que vemos a un personaje con una humanidad y una sinceridad extraordinaria, y bueno, y eso es un poco lo que me permitió conocer al Perón antes de ser Perón. ¿Y qué le impactó más de las cartas del documento, de ese Perón? Lo que me llamó la atención son las observaciones que él realizaba de los distintos lugares. Perón le contaba a su cuñada, qué sé yo, desde una manifestación que participó en una Plaza Oriente, en la Plaza no Oriente, la Oriente es la de Española, en la Plaza Venecia, con un discurso de Mussolini, hasta describir cómo es el italiano y el napolitano, y después cómo describir la historia vaticana y lo que le había impresionado en las obras de arte y lo que le había impresionado más de Roma. Era un personaje que tenía una mirada y una forma de procesar lo que miraba y transmitirlo de una manera muy profunda. Y eso me llamó la atención, cómo Perón observaba las cosas y cómo él las iba relatando en una carta a mano, generalmente puño y letra, ¿no? Eran 7, son 10 o 12 cartas que publiqué, algunas en puño y letra, donde él iba describiendo los personajes. Después habla sobre la cuestión de la guerra, hace sobre los ingleses, sobre los alemanes. No hay en Perón digamos, una afinidad o una exaltación, como generalmente todos piensan, sí, Perón era fascista, no era fascista. Bueno, ahí hay críticas interesantes en esa correspondencia y una mirada bastante especial de Perón en el año 39, año 40, de lo que estaba sucediendo en el mundo. Es una persona que escribe muy bien, es un hombre que sabe describir y sabe decir las cosas con muchísima claridad. Y eso después Perón lo va a llevar al extremo cuando ya hace la política, ¿no? Estamos hablando acá de un personaje que era un hombre de 44 años que estaba en Europa mirando lo que estaba pasando y cuenta lo que él ve. Lo bueno de esto es que no está la contaminación de qué es lo que él pensaba ya después cuando fue presidente de la República, ¿me explico? Entonces, ahí ya está la contaminación ideológica, si usted quiere. Acá está el Perón puro, un Perón en estado puro, y eso es lo que en esas cartas y en esos libros pude contar. ¿Por qué usted me está diciendo que en ese momento no tenía contaminación ideológica? ¿Usted cree que en el 45, 44, 45 tuvo contaminación ideológica, y en todo caso, ¿de quién? No, yo al hablar de contaminación ideológica hablo de la experiencia del ejercicio de la política. En ese aspecto hablo. O sea, una cosa es, mire lo que le voy a decir, una cosa es mi conversación con usted ahora, que la estamos haciendo en vivo, que no está nada preparada, usted me pregunta, yo le contesto, ¿no? Y otra cosa, y entonces yo le comento y le voy respondiendo sus preguntas y tengo una impresión sobre su forma de consultarme o de preguntar o de indagarme. Y otra cosa es que yo haga una interpretación de esta entrevista 10 años después. Claro, sí, está claro. 10 años después. ¿Qué pasó en 10 años después entre lo que yo viví y lo que yo viví cuando usted me entrevistó y lo que pasó 10 años después en mi vida? Distintas connotaciones, y ahí hablo de la no contaminación, sino de la figura de la escritura en el momento que se estaban produciendo los hechos. Ahora, usted como lector con ojo preparado para la historia, porque es historiador, en estas cartas, en este Perón previo al Perón político, infiere que hay un rasgo que lo lleve a decir, pero ahí había un Perón político, aunque él tal vez hasta no lo sabía. Mire, yo eso lo advertí no en esas cartas, sino en su formación juvenil, adolescente, en sus primeros años en la milicia,
y en lo que fue el traspaso de Perón a lo largo del tiempo hasta que llega el año 43. Ajá, ajá. Eso lo he estudiado en estos libros también, no solamente por la correspondencia del año 39, sino que estamos hablando del Perón del año 1910, de 1913, de 1915, ¿no? Donde encontramos en este personaje una especie de preocupación por las injusticias sociales, que es lo que a él lo lleva. No se olvide que Perón es criado por su abuela paterna, Dominga Dutey, y las hijas del primer matrimonio de sus tías, del primer matrimonio de Dominga Dutey, que eran dos solteronas, dos educacionistas, que tenían una escuela, en la Escuela General San Martín, en el microcentro porteño, y que Perón asiste a esas aulas. Perón es formado, porque los padres de Perón vivían en el sur, entonces él viene a Buenos Aires y queda al cuidado de su abuela. Y eso es lo que transforma en Perón un personaje de una gran sensibilidad personal y social. Y esas primeras educaciones que él recibe de esa abuela y esas tías, en él forjan un carácter que va a traspolarse a lo largo de toda su vida. Entonces él ya tiene escritos, hay una carta que él escribe en el año 1914, después de haber asistido a su primera tarea militar en el monte de Paraná, cerca de Entre Ríos, ahí en Entre Ríos, y él ahí experimenta las injusticias sociales y él dice, si alguna vez yo puedo, esto es lo primero que yo voy a cambiar en la Argentina. Tenía 19 años. 19 años. Por eso, si bien es cierto que él después, como misión en el extranjero, es agregado militar en Chile, del año 36 al 38, que va con su primera esposa, allá la esposa enferma de cáncer, y vuelven a la Argentina y la esposa muere en septiembre del año 38. Perón ahí tiene también una acción, no solamente la misión como agregado, sino su compromiso con la sociedad, y con los distintos estamentos sociales en Santiago de Chile. Claro. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, sí. crea un club para los canillitas chilenos, un club deportivo para que puedan practicar el deporte, porque Perón consideraba que el deporte era una forma de educar y de igualar a la sociedad en la práctica y en la competencia. Y él pide autorización y crea un club para los canillitas en Santiago de Chile. Fíjese. O sea, él tenía esa necesidad de ordenar y de buscar el bien común de la sociedad y de la gente en pequeñas acciones. Claro. Y esto él lo trabaja desde siempre, Esto y tantos otros tenemos para charlar con usted algún otro en otra oportunidad que nos permita, ¿no? Realmente qué fue Eva Perón en la vida de Perón, ¿no? Sí. Que creo que es algo que siempre desvela el saber exactamente la incidencia, ¿no? Mire, yo generalmente me gusta, está la figura de Eva Perón, pero está la figura de Aurelia Tizón también, ¿eh? No nos olvidemos de Aurelia Tizón. Rosarina ella, ¿no? ¿O familia Rosarina? No era Rosarina, no. Su hermana, Tizón, ¿sí? Se había casado con un rosarino. Ah, claro, sí, ahí viene mi confusión, sí. Justo Tizón era su padre, y se había casado con los Echauri de ahí de Rosario. Y son los Tizón Echauri, y ahora hay descendientes, los Benetti Tizón, que son unos sobrinos nietos o sobrinos de Usted me deja como título para una próxima charla que Aurelia Tizón tuvo más impronta en Perón que Eva. No, yo no digo que ella ha tenido más impronta. Yo lo que le voy a decir es una cosa. Perón lo confesó diciendo que fue la mujer que más amó. Aurelia Tizón, fíjese. Mire. La mujer que más amó. Mire.
Bueno, más nos que deja... Isabel, que perdón Isabel que está con Sí. vida, pobre Isabel, Sí, y más que Eva. sí. Nos deja un gran título para desarrollar en algún tiempito que lo volveremos a llamar. Muchísimas gracias. Y bueno, y no me dejó hablar del libro de las claves, el que presentamos mañana. Pero es que yo pensé que le iba a espolear su presentación. Sí. Pero hágame un anticipo, por favor. No, el anticipo este es un libro, digamos, que está apoyado en 3 documentos históricos, que son 3 juegos de claves secretas que Perón configuró, el primer juego entre Caracas y Ciudad Trujillo, y los otros 2 juegos en Madrid. ¿Qué hacía Perón? Y con esto yo la voy a dejar, porque yo sé que el programa continúa y tiene cosas también tan importantes o más que esta. ¿Qué hacía Perón? Perón cuando se va al exilio forzado, 17 años de exilio, él empieza a ver de qué manera podía organizar lo que era la resistencia peronista. Precisamente hoy es el Día de la Resistencia Peronista, con los fusilamientos del año 56. Se cumplen hoy aniversario de ese terrible crimen que sufrieron 31 personas entre militares y civiles con el levantamiento de Valle. Bueno, ¿qué hace Perón? Perón sabe que su arma más poderosa era la pluma. Y es increíble la cantidad de documentos y cartas que él va contestando y va elaborando a lo largo de esos 17 años. Se estima que son más de 10.000 piezas. Y Perón, para poder proteger los mensajes o las cartas o algunos párrafos de esas mensajes, crea estas claves para que puedan ser interpretadas por el delegado que tenía un juego de claves en la Argentina. Claro. Entonces, lo genial de Perón es que él crea un sistema de claves, algunas de ellas cambio de nombres, algunas de ellas encriptadas, porque Perón conocía lo que era la criptografía, encriptar mensajes. Perón lo sabía como buen militar que fue, y de hecho cuando estuvo en Chile él fue un agregado militar, y los agregados militares saben de criptografía. Perón crea este juego de claves y por primera vez yo lo pongo al alcance de la gente. Perfecto. Va a ser mañana a las 18:30, ¿no? En el Círculo de Ex Legisladores. Y no quería interrumpirlo, pero creo que cuando usted mencionó el tema del monte en Entre Ríos, me parece que usted hablaba de lo que es conocido como Selva de Montiel. Selva de Montiel, efectivamente. Así es. Gracias, un placer conocerlo, un placer hablar con usted y, insisto, no será la última vez. Y mucha Cuando suerte quiera mañana. estoy a su disposición. Que tenga buenos días. Gracias. El doctor Ignacio Clopet, miembro de la Academia de la Historia, invitado por el Círculo de Legisladores a charlar mañana en Cava, Buenos Aires.